Bienvenidos a Signos Zodiacales, donde cada signo tiene su propia historia, sus luces y sus sombras. Hoy nos adentramos en un terreno fascinante y a la vez peligroso, la imprevisibilidad. Porque sí, hay personas que sabes exactamente cómo van a reaccionar, pero hay otras que pueden sonreírte y desaparecer, abrazarte y herirte, cambiar de opinión en un segundo o llevarte a lo más alto para luego soltar tu mano. ¿Quieres saber qué tan impredecible eres según tu signo? ¿Te cuesta seguir un plan o eres de los que siempre cumple con lo que promete? Quédate, porque hoy vamos a descubrir del signo más predecible al más caótico, quienes viven con los pies en la tierra y quienes simplemente vuelan sin mapa. Pero antes de empezar, ya sabes, suscríbete, dale a like y activa la campanita de notificaciones, porque en este canal cada semana te revelamos lo que nadie se atreve a decir de los signos. Ahora sí, empecemos el ranking. En el puesto número 12, el más predecible de todos, Tauro. 12. Tauro. Lo que ves es lo que hay, sin sorpresas. Con Tauro no hay giros de guión, ni emociones inesperadas, ni decisiones impulsivas. Lo suyo es la rutina, la constancia, la tranquilidad de saber qué viene después. Es como ese libro que has leído 1000 veces, pero que igual sigues disfrutando, porque te da seguridad. Tauro detesta lo improvisado, lo ambiguo, lo que no se puede controlar. No es que carezca de emociones intensas. Al contrario, siente profundamente, pero prefiere guardarlo dentro, como un jardín cerrado al que muy pocos acceden. Y cuando alguien lo logra, sabe exactamente con quién cuenta. Tauro es de hábitos. Le gusta comer en el mismo sitio, dormir en el mismo lado de la cama y saber que su vida tiene estructura. Los cambios lo estresan, las sorpresas lo irritan y los altibajos lo desconectan. Prefiere 1000 veces una conversación directa a un juego psicológico. Su imprevisibilidad es casi nula. Si dice que estará, estará. Si promete, cumple. No juega con los silencios ni con los dobles sentidos. Y aunque a veces se le acuse de testarudo o aburrido, en realidad es un refugio de paz en medio del caos de la vida. Eso sí, si algo lo saca de quicio, no reacciona de forma inesperada. Se apaga lentamente, se encierra, se distancia. Pero incluso en eso mantiene un orden. Es como una tormenta que se anuncia días antes. Sabes que va a estallar, sabes cómo y cuándo. Su necesidad de estabilidad viene de un miedo profundo al descontrol. Por eso evita riesgos innecesarios. Si ama, lo hace con calma. Si se va, no hay marcha atrás. Tauro no necesita sorprender. Su fortaleza está en lo predecible, porque a veces lo más valioso no es lo que te sacude, sino lo que te sostiene. ¿Tienes a un Tauro cerca? ¿Confirmas su estabilidad? ¿O alguna vez te sorprendió? Déjalo en los comentarios. 11. Virgo, meticuloso y rutinario, ama la previsibilidad. Virgo no da puntadas sin hilo. Cada paso que da, cada palabra que dice, cada decisión que toma, ha pasado antes por el filtro de su mente analítica. No hay nada espontáneo en su manera de actuar, y si lo hay, fue planeado con antelación para parecer natural. Su imprevisibilidad es mínima, casi inexistente, porque para Virgo el orden es seguridad y la sorpresa, una amenaza disfrazada. Este signo vive en la lógica, se alimenta de la estructura y encuentra paz en las listas, los horarios y la planificación. No soporta los cambios de último minuto, ni las emociones desbordadas que no tienen explicación racional. Si algo no encaja, lo analiza. Si algo cambia repentinamente, lo cuestiona hasta desarmarlo en 1000 piezas. Pero eso no quiere decir que no tenga emociones. Virgo siente intensamente, aunque no lo demuestre como otros. Lo que pasa es que antes de mostrar lo que siente, necesita asegurarse de que es el momento correcto, la persona adecuada y el lugar indicado. Y para cuando llega ese instante, tú ya habrás notado que todo en él responde a un patrón. Virgo no es de los que te dan sorpresas. No improvisa una declaración de amor en medio de una fiesta, ni aparece en tu puerta sin avisar, pero te demuestra su cariño cuando se preocupa por ti en los detalles, cuando recuerda lo que te gusta o cuando corrige un error sin que se lo pidas. Su imprevisibilidad se esconde en gestos pequeños, casi imperceptibles. Lo más inesperado de Virgo es que rara vez hace algo inesperado. Su necesidad de perfección lo obliga a revisar 2 veces antes de moverse. Y aunque eso a veces lo vuelva rígido o distante, también lo convierte en alguien confiable, firme, leal. Cuando Virgo cambia, lo hace por dentro primero.
Lo piensa 1000 veces, lo duda, lo vuelve a pensar y solo después, con decisión silenciosa, ejecuta. Así que si un día se aleja sin explicaciones, créeme, lo ha pensado durante semanas. Por eso ocupa este lugar en el ranking, porque incluso en su silencio, en su introspección, hay una lógica perfecta. Virgo no es caótico. Virgo es estructura pura. Su alma se mueve en patrones que pocos comprenden, pero que él necesita para sentirse a salvo. ¿Y tú? ¿Has conocido a un Virgo así? ¿Te sorprendió alguna vez o simplemente confirmó todo lo que ya sabías que haría? Te leo en los comentarios. 10. Capricornio. Siempre sigue su plan, no improvisa. Capricornio es el arquitecto del zodíaco. Cada decisión que toma ha sido medida, pesada y analizada con la precisión de un reloj suizo. Su vida entera es una construcción hecha con paciencia, responsabilidad y visión de futuro. Y en esa estructura férrea que levanta, no hay espacio para la improvisación ni para el caos. Este signo no cambia de opinión con facilidad. Cuando dice algo, lo sostiene. Cuando promete, cumple. Cuando decide, lo hace con toda la convicción de quien sabe que el tiempo es oro y que no puede desperdiciarse en idas y vueltas emocionales. Por eso, rara vez sorprende. Capricornio no da giros inesperados, sino pasos firmes hacia una meta que casi siempre ha trazado en silencio. Su forma de amar, trabajar o vivir es estable, coherente y reservada. No necesita mostrarlo todo, ni gritar sus emociones al viento. Capricornio guarda, observa y actúa cuando cree que es el momento oportuno, pero siempre desde una lógica casi militar. No da volantazos, no se deja llevar por un arrebato. Es la tierra firme en un mundo que cambia sin parar. ¿Significa eso que es frío? No. Capricornio tiene un mundo emocional intenso, profundo, pero lo protege como un tesoro. No se expone fácilmente. Y si lo hace es porque confía, porque ha analizado los riesgos, porque ha calculado que vale la pena. Incluso en el conflicto es predecible. No va a estallar sin razón, no va a desaparecer de la noche a la mañana. Si algo le molesta, lo comunica con distancia. Si algo le duele, lo procesa solo. Y si decide marcharse, lo hace en silencio, pero con total determinación. Lo más impredecible de Capricornio es que puede pasar años sosteniendo algo que ya no lo hace feliz, solo por no romper lo que construyó. Porque el compromiso para él es sagrado, porque cambiar de rumbo le cuesta el doble que a otros, y porque, en el fondo, cree que la constancia todo lo puede. Por eso está aquí, entre los signos más estables, más previsibles, más fieles a sí mismos. No juega con el azar, no necesita adrenalina para sentirse vivo. Prefiere la seguridad, el trabajo duro y la tranquilidad que da saber que no necesita cambiar constantemente para seguir creciendo. ¿Te ha pasado algo así con un Capricornio? ¿Te pareció predecible o un día rompió todo sin previo aviso tras años de silencio? Cuéntanos tu historia. 9. Libra. Busca siempre equilibrio. Evita los extremos. Libra camina por la vida como si cada paso fuera parte de una coreografía cuidadosamente ensayada. No improvisa porque no le gusta el caos. No reacciona bruscamente porque no tolera la confrontación. Y aunque vive en medio de 1000 dudas, siempre buscará la forma más armoniosa de resolverlas sin dejar un solo plato roto. Es el signo del equilibrio, del juicio justo, de la balanza que oscila sin romperse. Y aunque pueda parecer cambiante porque le cuesta decidir, en realidad es bastante predecible en su intención. Evitar el conflicto, calmar las aguas, hacer que todos se sientan bien, incluso a costa de su propia incomodidad. Libra no es de estallar, ni de desaparecer, ni de girar su vida de un día para otro. Si algo lo incomoda, lo medita. Si algo lo sacude, lo procesa con calma. Sabe escuchar, comprender y, sobre todo, ponerse en el lugar del otro. Esa empatía profunda que lo caracteriza lo vuelve predecible en sus valores, en su forma de vincularse y en su necesidad de hacer que todo encaje sin violencia. Pero cuidado, la aparente tranquilidad de Libra no significa que sea débil. Cuando por fin toma una decisión, y puede tardar, sí, es porque la ha meditado tanto que ya no hay vuelta atrás. Es esa clase de persona que duda mucho antes de irse, pero cuando lo hace, no regresa. Y ahí es cuando sorprende. Su imprevisibilidad, entonces, no está en sus actos cotidianos, sino en su punto de quiebre. Porque cuando Libra se cansa de sostener una paz que lo ahoga, puede desaparecer con una elegancia que duele más que una pelea.
Y no dejará rastros de odio, solo una ausencia que pesa como el silencio. En el amor, en la amistad, en el trabajo, es de quienes buscan el bien común. Prefiere hablar que gritar, proponer que imponer, construir que destruir. Y aunque su tendencia a agradar puede llevarlo a ceder demasiado, rara vez toma decisiones drásticas sin una razón profunda detrás. Libra se esfuerza tanto por mantener el equilibrio que termina siendo uno de los signos más coherentes del zodíaco. No vive en la improvisación, no se deja llevar por el impulso. Necesita razones, contextos, seguridades. Y cuando las tiene, actúa con justicia. Por eso ocupa este lugar. Porque aunque a veces puede confundirte con sus indecisiones, su esencia es firme. Porque aunque le cueste decir no, no lo traicionará si su corazón no lo aprueba. Y porque aunque su forma de alejarse pueda ser elegante e inesperada, su intención siempre fue quedarte cerca sin hacerte daño. ¿Has estado cerca de un Libra así? ¿Te sostuvo la calma o te sorprendió con una decisión final que nunca viste venir? Cuéntalo en los comentarios. 8. Leo. Aunque dramático, suele ser fiel a su estilo. Leo no se esconde. Nunca. Su presencia se siente como un rayo de sol entrando por una ventana cerrada. Brilla incluso cuando no quiere. Por eso, aunque sus reacciones puedan ser teatrales, su esencia no cambia. Leo es como es, y no lo disimula. En la superficie puede parecer volátil, incluso exagerado. Puede reír con una carcajada desbordante y luego llorar en silencio por una herida que apenas menciona. Pero su caos, si lo hay, es siempre reconocible. Tiene firma, tiene nombre. Leo no juega a ser impredecible. Simplemente siente con tanta intensidad que a veces lo arrolla su propia emoción. En el fondo, es uno de los signos más constantes en su identidad. Cuando ama, lo hace con una pasión inconfundible. Cuando odia, también. Y en medio de esos extremos, rara vez duda de lo que quiere o de lo que representa. Eso lo vuelve, paradójicamente, predecible. Porque uno siempre sabe que Leo buscará el centro del escenario, la atención, el respeto y el amor, por supuesto. Lo impredecible de Leo no está en su actitud, sino en su reacción cuando se siente herido, porque el orgullo que lo define es también su talón de Aquiles. Si lo traicionas, si lo ignoras, si lo humillas, verás una versión de él que no esperabas. No fría, no distante, sino devastadoramente herida. Y entonces sí, puede tomar decisiones drásticas, cortar, alejarse, hacer borrón y cuenta nueva. Todo con la misma intensidad con la que antes te veneraba. Leo necesita admiración como el aire, pero no lo confundas con superficialidad. No es que quiera aplausos por vanidad. Los necesita para sentirse amado, válido, vivo. Y cuando no los encuentra, puede tambalear. No cambia de rumbo fácilmente, pero cuando lo hace, es con una dignidad feroz. En sus vínculos suele ser leal, protector, generoso hasta el extremo, pero esa entrega viene con una condición no escrita. Hazme sentir especial. Si rompes ese pacto invisible, el león retrocede. Y aunque no ruja, el silencio de Leo puede ser un abismo. Tiene alma de rey, de reina. Por eso actúa como tal. Espera respeto, admiración, un lugar en tu corazón que no se discuta. Y si no lo encuentra, se va, no por capricho, sino por necesidad de proteger su valor. Así, su imprevisibilidad no es constante, sino puntual, explosiva. Te puede sorprender con un adiós lleno de lágrimas, justo cuando pensabas que todo estaba bien, o con un gesto de nobleza, incluso después del dolor, porque Leo no es vengativo, es apasionado, y a veces esa pasión arde más de lo que puede controlar. Por todo esto, Leo se ubica en este punto del ranking, porque aunque suele seguir una línea clara, cuando se desborda emocionalmente, no hay guión que lo contenga. ¿Tú conociste a un Leo así? ¿Te dio todo o se alejó sin vuelta atrás cuando su orgullo sangró? Cuéntalo en los comentarios. 7. Cáncer. Su estado de ánimo puede sorprenderte. Cáncer es el hogar del zodiaco, pero también su marea más incierta. Con una sola mirada puede abrazarte el alma o hundirte en la duda, porque lo suyo no es la lógica, ni la rutina, ni la previsibilidad. Lo suyo es el sentir. Y el sentir, como bien sabemos, cambia de forma, de ritmo, de dirección. Puede despertarse amándote con ternura y acostarse sintiendo que no lo entiendes. No porque hiciste algo mal, sino porque su corazón decidió refugiarse.
Es como la luna que lo rige. Cíclico, misterioso, cambiante. A veces se cierra sin razón aparente y otras veces se abre completamente cuando nadie lo espera. Cáncer puede parecer el signo más dulce, más atento, más dedicado. Pero no confunda su dulzura con estabilidad emocional, porque así como te cuida como nadie, también puede herirse con una palabra mal dicha, con un gesto frío, con un silencio a destiempo. Y ahí es cuando te preguntas, ¿dónde quedó ese ser cálido de ayer? Lo que hace impredecible a Cáncer no es su voluntad de cambiar, sino su incapacidad de ocultar lo que siente. Vive a través del corazón, y por eso cambia con las emociones. Si se siente querido, se desvive por ti, pero si se siente en peligro, se encierra, se aleja, se vuelve hermético, y no te va a avisar. Porque Cáncer no te dice, me estoy alejando. Simplemente lo hace, con una delicadeza que desarma, con una mirada que ya no brilla igual, con una presencia que se vuelve distancia. Es un signo que no traiciona, pero sí desaparece emocionalmente cuando algo lo rompe. En sus momentos más oscuros, puede convertirse en una tormenta de dudas, de reproches silenciosos, de lágrimas contenidas. Puede reaccionar con pasivo-agresividad, con sarcasmo o con un no pasa nada que esconde un universo de dolor. ¿Y tú? Tú no siempre sabrás qué fue lo que activó ese huracán. Pero también puedes sorprenderte con gestos de amor incondicional, con una carta, con un abrazo inesperado, con un te traje esto porque pensé en ti. Porque en el fondo, Cáncer quiere quedarse. Pero para quedarse necesita sentirse seguro. Necesita sentir que lo ves, lo escuchas, lo sostienes. Su caos no es intencional, es un reflejo de su hipersensibilidad. Vive con la piel del alma expuesta, y por eso lo que para ti fue un detalle sin importancia, para él fue un terremoto. Lo bello de Cáncer es que, cuando se siente bien, te da un hogar emocional como ningún otro. Lo impredecible es que no siempre se siente bien. Por todo esto, Cáncer ocupa este lugar en el ranking, porque aunque su esencia es la entrega, su corazón puede cambiar de dirección con la marea de sus emociones. Y tú, si no estás atento, puedes quedarte sin saber en qué momento se fue. ¿Conociste a un Cáncer así? ¿Te abrazó y luego se escondió en su caparazón? Cuéntanoslo en los comentarios. 6. Piscis. Dulce hoy, confuso mañana. Piscis es el suspiro del zodiaco. Ese suspiro que no sabes si viene de un amor profundo o de una tristeza que no se puede explicar. Su dulzura es magnética, su compasión es infinita, pero también lo es su caos interno. Y ahí radica su imprevisibilidad, no en sus actos, sino en su universo emocional que cambia a cada instante como si el alma no pudiera asentarse nunca. Cuando te mira, sientes que está contigo por completo. Pero cuando se va, también lo hace con todo el cuerpo y toda el alma, sin previo aviso. Piscis no rompe, se disuelve. No explota, se esfuma. Y muchas veces tú ni entiendes por qué ya no está igual, porque nunca te gritó, nunca discutió. Solo se alejó, poco a poco, con una sonrisa que escondía dudas, miedos y nostalgias. Puede prometerte el cielo hoy y olvidarse de su promesa mañana, no porque mienta, sino porque su mundo no está regido por reglas, sino por emociones. Piscis es tan sensible, tan intuitivo, que absorbe el ambiente como una esponja. Y si ese ambiente cambia, él también lo hace. Si siente rechazo, aunque sea mínimo, puede retraerse completamente. Si siente amor puro, se entrega como un niño. Lo difícil es que nunca sabes en qué punto está. Puedes pensar que todo va bien, y sin embargo, en su mente ya está planteándose preguntas existenciales, dudas que ni tú ni él pueden resolver. A veces no entiende ni lo que siente, y eso lo hace actuar de forma errática, ausente o desconectada. No por falta de amor, sino por exceso de sensibilidad. Cuando Piscis se encuentra en equilibrio, es la persona más tierna, más mágica y más espiritual que puedas tener a tu lado. Pero cuando está desbordado, puede volverse distante, evasivo, huidizo. Prefiere callar antes que herir, pero su silencio también duele. No quiere confrontar, así que muchas veces huye, no con el cuerpo, sino con la mente y el alma. Lo imprevisible de Piscis es su desconexión repentina. Puede estar entusiasmado con un plan y cancelarlo en el último segundo. Puede decir que quiere estar contigo y luego necesitar días de soledad.
puede amarte profundamente y aún así necesitar espacio para reencontrarse. Y tú, si no sabes cómo funciona su corazón, puedes sentirte confundido, incluso traicionado. También hay que decirlo, cuando Piscis se desilusiona, no siempre lo dice. Guarda el dolor como quien guarda un secreto que no quiere compartir. Pero ese dolor no se va, crece dentro de él, y un día, sin explicación, decide marcharse. No por venganza, sino por protección. Por todo esto, Piscis ocupa este lugar en el ranking, porque aunque su alma es una de las más puras del zodíaco, su forma de reaccionar ante el dolor o el amor es tan fluida que a veces cuesta seguirle el paso. No es caótico por egoísmo, sino por una sensibilidad que lo desborda. Es imprevisible porque está hecho de agua, de sueños, de emociones que no siempre se pueden traducir. ¿Alguna vez te pasó con un Piscis? ¿Un día era todo magia y al otro silencio? Cuéntanos tu historia en los comentarios, porque entender a Piscis es entender que el amor también puede cambiar de forma sin dejar de ser amor. 5. Escorpio. Cambia de estrategia sin avisar. Escorpio es el misterio hecho carne, la sombra que te observa incluso cuando crees que estás solo. No levanta la voz, no se muestra del todo, pero siempre está atento, evaluando, sintiendo, imaginando. Su imprevisibilidad no está en lo que hace, sino en lo que no dice. Porque cuando Escorpio decide cambiar de rumbo, ya lo ha pensado durante semanas sin contárselo a nadie. Y cuando actúa, lo hace como un bisturí, preciso, certero, letal. Hoy te protege como nadie. Mañana no sabes si confía en ti. Te ama con intensidad brutal, pero al mismo tiempo te examina con ojos críticos. Nunca sabes si estás dentro de su mundo o si ya empezaste a quedar fuera. Escorpio no deja pistas. Cuando cambia, lo hace desde las profundidades de su ser. Y cuando decide retirarse, ya estás fuera desde hace rato, aunque tú sigas creyendo que todo está bien. Su silencio es su escudo, su mirada, su advertencia, y su impulso de desaparecer, su mecanismo de defensa, porque Escorpio no permite que lo dañen fácilmente. Si huele una traición, si intuye una duda, si percibe que ya no estás con el corazón entero, su mente entra en modo análisis, te estudia, te prueba. Te aleja un poco, solo para ver cómo reaccionas, y si no ve lo que esperaba, simplemente cambia el rumbo. No verá su caos venir. Escorpio puede sonreír mientras ya está cerrando la puerta por dentro. Puede hablar de amor mientras ya prepara el adiós. Porque si bien es profundamente emocional, también es estratégico. No se deja llevar por impulsos vacíos. Sus cambios son decisiones frías disfrazadas de emociones cálidas. Y es que a Escorpio no le gusta sentirse vulnerable. Por eso, cada vez que ama, también teme. Y ese temor puede hacer que, de un día para otro, cambie la forma en que se relaciona contigo. Puede volverse distante, irónico, cortante. No es por falta de amor, sino porque algo dentro de él lo alertó. Algo que tú quizás ni notaste. ¿Y si se siente herido? Ahí el cambio es brutal. Escorpio herido es Escorpio impredecible. Puede vengarse con palabras, con ausencias, con decisiones drásticas. O peor aún, con indiferencia. Y lo más fuerte es que, a veces, cuando cambia, no hay retorno. Su perdón no es automático, su regreso mucho menos. Sin embargo, Escorpio también es fiel hasta la médula cuando se siente seguro. Si confía, si se siente valorado, no hay signo más leal ni más protector. Pero si la inseguridad se instala, su mente activa todos los mecanismos de defensa y entonces ya no sabes a quién tienes delante. Por todo esto, Escorpio se gana este puesto en el ranking, porque su imprevisibilidad no es caótica, es quirúrgica, no es emocional, es instintiva. Cambia de estrategia sin avisar y cuando lo hace, rara vez hay segunda oportunidad. ¿Te pasó alguna vez? ¿Sentiste que te abrazaba con fuerza y de repente ya no estaba? Queremos leerte, porque amar a un Escorpio es aceptar que nunca sabrás exactamente cuándo se fue, hasta que ya es demasiado tarde. 4. Acuario. Inesperado y rebelde por naturaleza. Acuario no cambia. Se transforma. No lo hace porque dude, ni porque tenga miedo, ni porque esté buscando algo mejor. Lo hace porque su naturaleza está hecha de viento, de ideas que nunca se quedan quietas, de una libertad tan poderosa que a veces asusta. Y es justamente esa libertad la que lo vuelve impredecible, porque nunca sabes en qué frecuencia está hoy ni en qué universo despertará mañana.
Hoy puede estar comprometido con una causa y mañana la considera obsoleta. Hoy te dice que te ama con una sonrisa tierna y al día siguiente no responde tus mensajes. No lo hace por maldad, sino porque Acuario es aire en estado puro. No se deja atrapar, no se queda en lo que ya entendió, no tolera el estancamiento emocional ni las exigencias sin sentido. El problema con Acuario no es que mienta, es que cambia de idea sin darte aviso. Y cuando tú todavía estás procesando lo que pasó ayer, él ya está mirando hacia el futuro, reinventando su mundo, repensando sus emociones, desafiando todo lo que parecía estable. No entiende de rutinas emocionales, no vive el amor como posesión, no se compromete si siente que eso implica perder su esencia, y ahí está su caos. Porque cuando más crees conocerlo, Acuario te suelta una frase, una decisión, una actitud que lo cambia todo. Puede parecer frío, distante, desconectado, pero en realidad está navegando en su propia galaxia interna, buscando un nuevo lenguaje, una nueva idea, una nueva versión de sí mismo. Y tú a veces ni sabes si sigues incluido en ese nuevo universo. Es rebelde incluso con sus propias promesas, no por falta de palabra, sino porque odia sentirse atrapado en lo que ya no vibra con él. Si siente que una relación lo limita, desaparece. Si algo ya no lo estimula, corta sin anestesia. Y lo peor, puede hacerlo con una serenidad que te deja helado, como si nunca hubiera estado ahí realmente. Acuario no es impredecible como Aries, que explota, o como Géminis, que cambia de humor cada media hora. Su caos es sutil. Es el silencio que llega de golpe. Es esa cita cancelada sin explicación. Es esa charla pendiente que nunca llega. Es el adiós implícito que no se pronuncia, pero que tú sientes en la piel. Sin embargo, cuando ama de verdad, también rompe las reglas. Te lleva a lugares que nunca imaginaste. Te hace pensar, sentir, crecer. Pero aún así, incluso en el amor, necesita espacio, necesita aire, necesita sentirse libre, aunque te ame con todo su ser. Porque para Acuario el amor que encierra es amor que mata. Por eso este signo se queda en este lugar del ranking, porque lo inesperado no es un accidente en su vida, es su estado natural. No es que no te quiera, es que no sabe cómo quedarse si no puede volar. ¿Te pasó con un Acuario? ¿Sientes que te habló del futuro mientras ya pensaba en irse? Queremos leerte en los comentarios. 3. Aries. Te puede gritar, abrazar y desaparecer en la misma hora. Aries es una tormenta sin previo aviso. No avisa, no pregunta, no mide, solo actúa. Si le nace abrazarte, lo hará con todo el cuerpo. Si se enfada, gritará con un fuego que quema. Si se aburre o se siente traicionado, puede desaparecer sin pensarlo 2 veces. No porque no le importes, sino porque no sabe quedarse quieto en el dolor, ni contener su impulso natural de moverse hacia lo próximo. Lo impredecible de Aries no está en su estrategia, porque no la tiene, sino en su impulso. Vive el momento con tal intensidad que a veces olvida lo que dijo ayer. Sus promesas no siempre nacen de la reflexión, sino del corazón acelerado. Hoy jura quedarse para siempre, mañana siente que ya no puede respirar. Y no lo hace por jugar, lo hace porque su alma se prende y apaga como un fósforo. Es el signo del inicio, de la chispa, del movimiento. Pero esa misma energía que lo vuelve magnético también lo vuelve caótico. Si lo enfrentas, no se queda callado. Si lo ignoras, se enciende. Si lo presionas, explota. Aries no sabe fingir calma ni practicar la paciencia emocional. Lo que siente, lo dice. Lo que piensa, lo suelta. Lo que quiere, lo toma. Y cuando deja de quererlo, lo suelta con la misma rapidez. En el amor, Aries puede ser el más apasionado y protector, pero también el más explosivo. Si siente que no lo valoras, no te lo dirá con sutileza. Reaccionará con una furia que descoloca. Y a los 5 minutos, tal vez vuelvan a abrazarte como si nada hubiera pasado. Porque para Aries, la emoción del momento es la única verdad. Su forma de amar no es constante ni calculada. Es visceral. Te defiende con uñas y dientes. Pero si siente que lo traicionaste, aunque sea en su interpretación impulsiva, puede hacer un corte inmediato. No espera pruebas, no pide explicaciones. Actúa desde el fuego que le hierve por dentro. Y es justo eso lo que lo vuelve tan impredecible. Porque puedes pasar de ser su persona favorita a su silencio más brutal.
en un pestañeo. Puedes tener una cita perfecta y que luego no responda a tus mensajes por días. No por crueldad, sino porque su emoción cambió, porque su deseo se desvió, porque su fuego encontró otra dirección. Además, Aries no es de esos signos que analizan o dudan. Cuando siente algo, actúa. Cuando se arrepiente, a veces es tarde, pero jamás finge. Y aunque eso puede doler, también es lo que lo vuelve tan humano. En su caos hay verdad, en su impulso hay honestidad, en su locura hay amor genuino, aunque inestable. Por eso Aries ocupa este lugar, porque su imprevisibilidad no viene de la frialdad, sino del fuego que lo consume. No sabe quedarse cuando algo lo apaga, no sabe callar cuando algo lo duele, y no sabe amar a medias. ¿Te ha pasado con un Aries? ¿Te besó con fuego y luego se fue sin decir adiós? Queremos leer tu historia en los comentarios. 2. Géminis. Nadie sabe qué va a hacer ni lo que va a decir. Géminis es el viento que cambia de dirección sin avisar, el eco que repite pero con variaciones constantes. Su mente es un torbellino, una danza interminable de ideas, sentimientos y dudas que nunca se detiene. Lo que hoy le entusiasma, mañana le aburre. Lo que dice en un momento, lo contradice al siguiente. Por eso, estar cerca de un Géminis es como caminar en una cuerda floja, donde la estabilidad es un lujo y la sorpresa, la regla. Su imprevisibilidad no es fruto de capricho malintencionado, sino de una necesidad interna de movimiento y cambio constante. Se aburre fácil, busca nuevos estímulos, se multiplica en conversaciones, intereses y personas. Y aunque parece superficial, en el fondo es un alma inquieta, con un hambre insaciable de experiencias y conocimiento. Pero esa misma inquietud lo vuelve difícil de atrapar, de entender, de contener. A nivel emocional, Géminis puede ser un misterio incluso para sí mismo. Cambia de humor en segundos, pasa de la risa al silencio, de la cercanía a la distancia sin aviso. Su corazón es volátil, pero no por falta de amor, sino por miedo a la monotonía y la prisión emocional. Quiere amar y ser amado, pero teme perder su libertad y que lo aten con promesas fijas. Esa dualidad lo hace tanto encantador como desconcertante. Es capaz de enamorarte con palabras dulces, de hacerte reír hasta llorar y al instante siguiente dejarte en el aire con una ausencia inexplicable. No es que no valore, sino que su mente nunca deja de pensar en lo siguiente, en lo otro, en lo que aún no ha vivido. En sus relaciones, Géminis suele ser un explorador, un aventurero de las emociones. No teme expresar dudas ni cambiar de opinión. Eso puede causar dolor a quienes esperan estabilidad y constancia, pero para él, la verdad está en la libertad de ser auténtico, aunque eso signifique romper esquemas o dejar puertas abiertas. Su imprevisibilidad también se manifiesta en la forma en que comunica. Puede ser el más brillante conversador o el más distante interlocutor, a veces pasando de la empatía profunda a la frialdad repentina. Esta montaña rusa emocional confunde, atrae y repele al mismo tiempo. A veces, detrás de su sonrisa y palabras veloces, Géminis oculta inseguridades y miedos a ser abandonado o incomprendido. Por eso, puede evitar compromisos profundos o mostrar múltiples caras para protegerse de la vulnerabilidad que siente cuando se entrega totalmente. Pero no todo es caos en Géminis. En su constante cambio hay una chispa de genialidad, creatividad y frescura que pocos signos poseen. Su mente ágil y adaptable puede resolver problemas complejos y transformar lo aburrido en algo nuevo y emocionante. Sin embargo, esa misma capacidad de reinventarse lo convierte en el signo más impredecible, porque nunca sabes qué versión de Géminis aparecerá hoy. El cómplice divertido, el distante pensador, el confuso soñador o el apasionado impulsivo. Por eso, Géminis ocupa esta posición, porque su naturaleza dual y mente inquieta hacen que nunca sea fácil anticipar sus movimientos o emociones. Quien decide estar con un Géminis debe aprender a amar la sorpresa, la variedad y la libertad. ¿Has vivido la experiencia de tener un Géminis cerca? ¿Te ha desconcertado con su cambiante manera de amar y estar? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Queremos conocerla. 1. Sagitario. Vive sin reglas. Su vida es una caja de sorpresas. Sagitario es la personificación de la libertad en estado puro. El alma errante que no conoce límites ni ataduras. Su espíritu está hecho para explorar, para lanzarse a lo desconocido sin mirar atrás.
para vivir sin guiones ni previsiones. Es el signo más impredecible porque no se conforma con caminos trazados ni normas rígidas. Su vida es una aventura constante, un fuego que arde con intensidad y se renueva con cada experiencia. Lo que hace a Sagitario tan caótico es su profundo anhelo de expansión y verdad. No se limita a aceptar la realidad tal cual es, sino que siempre está en búsqueda, cuestionando, explorando nuevos horizontes, ya sean físicos, mentales o espirituales. Esta búsqueda lo lleva a cambiar de dirección sin aviso, a romper esquemas y a desafiar expectativas, incluso las suyas propias. A nivel emocional, Sagitario es un misterio para quienes quieren estabilidad y previsibilidad. Puede ser el más generoso, el más entusiasta y apasionado, pero también el más evasivo y distante. Su necesidad de espacio y autonomía es tan fuerte que puede desaparecer en un instante, dejando atrás a quienes no comprendieron que para él, amar también es respetar su libertad. Su imprevisibilidad a veces raya en la inconsistencia, en la incapacidad de mantener un rumbo fijo por mucho tiempo. No porque no tenga deseos ni compromisos, sino porque su alma inquieta se aburre fácilmente, busca siempre lo nuevo, lo diferente, lo que le haga sentir vivo. Así, lo que hoy es un proyecto, mañana puede ser un recuerdo lejano, y lo que parecía seguro puede desvanecerse en un instante. Sagitario no se conforma con lo superficial ni con lo rutinario. Necesita crecer, aprender, experimentar. Esa hambre de vida puede ser inspiradora, pero también desgastante para quienes esperan constancia y estabilidad emocional. Su carácter optimista y abierto lo hace encantador, pero detrás de esa fachada a veces hay una lucha interna entre el deseo de conexión y la necesidad de independencia. En el amor, Sagitario es un aventurero que ama intensamente, pero sin perder su esencia libre. Puede entregarse con pasión, pero también retirarse sin explicaciones, porque para él la verdad personal y la autenticidad son sagradas. No tolera la mentira ni el control, y si siente que lo quieren encerrar, huye sin mirar atrás. Esa libertad tan valiosa para Sagitario también es su talón de Aquiles, porque le cuesta encontrar la estabilidad que muchos buscan. Su naturaleza impredecible puede herir a quienes no están preparados para su ritmo vertiginoso, su necesidad de cambio constante y su rechazo a las cadenas emocionales. Pero también es su mayor virtud, su capacidad para reinventarse, para ver la vida como un constante aprendizaje, para inspirar con su entusiasmo y coraje. Sagitario vive cada día como si fuera el primero y el último, sin miedo al fracaso ni a la incertidumbre. Por todo esto, Sagitario es el signo más impredecible del zodiaco, un huracán de energía, pasión y búsqueda incesante que nunca deja de sorprender. Su vida es un lienzo en blanco pintado con los colores de la aventura, la libertad y la verdad. ¿Has conocido a un Sagitario así? ¿Te ha desafiado con su intensidad y necesidad de cambio? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Queremos saber cómo vives la imprevisibilidad de este signo. Y así llegamos al final de este recorrido por los signos más impredecibles del zodiaco, desde la estabilidad de Tauro hasta el caos controlado de Sagitario. ¿Te sorprendió algún puesto? ¿Te identificaste con tu signo o con alguien cercano? Déjanos tu opinión y tus historias en los comentarios. Nos encanta leerte. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal Signos Zodiacales y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Gracias por acompañarnos en este viaje astrológico. Nos vemos en el próximo video.